desgraciadamente el hermano de José Ángel, ¿no? Bueno, desgraciadamente para él, porque, pues, bueno, ya verán más adelante. Vamos ya me había comentado Lalo y José Ángel y Fátima que ya habían visto este tema, ¿no? Solamente no pienso ahondar mucho al respecto, con respecto a la vía visual. Solamente, pues, vamos a dar algunos detalles que creo yo que es importante para la exploración física y para, pues, su vida como médicos profesionales y, pues, algunos futuros neurólogos o neurocirujanos que están en esta asociación. Sí, ya escuché ahí que hay algunos problemitas, e independientemente de eso, pues, sinceramente me vale, ¿no? Entonces, si comenzamos con la vía visual, pues ustedes ya saben que la vía visual inicia a nivel de la retina. Y la retina, si nosotros la valoramos, podríamos verla como si fuera una pelotita de ping-pong, una pelotita de ping-pong incompleta, y podríamos verlo tanto en un eje axial como un eje coronal, o un eje sagital. En un eje axial, pues ya ustedes vean aquí en este corte, cómo podemos dividir la retina en una retina nasal, una retina medial nasal, y una retina externa que es temporal, ¿ok? Eso es como que parte importante de la clínica con respecto a esto de la retina. Vamos a ir viendo más adelante por qué. Ahora, si nosotros vamos valorando a la retina, y no les puse aquí un corte axial, pero si digo un corte sagital, pero si nosotros vemos un corte sagital de la retina, viéndolo como una pelotita de ping pong incompleta, y en este corte sagital veríamos cómo sale el nervio óptico, también podríamos a la retina no solamente dividirla en una porción nasal y una porción temporal, o una porción interna y una porción externa, sino como en una porción superior y en una porción inferior. Vamos a ir viendo que esto es importante y seguramente ustedes ya lo saben, en que la retina nasal ve el campo visual temporal o el campo visual externo, mientras que la retina temporal ve el campo visual interno o el campo visual a nivel nasal. ¿Ok? De la misma manera, la retina superior ve el campo visual inferior, mientras que la retina inferior ve el campo visual superior. Todo al revés volteado, pero creo que es fácil de comprender que interno ve externo, externo ve interno, superior ve inferior e inferior ve superior. ¿Vale? Si nosotros vemos a la retina de frente, pues prácticamente esto es con un fondo de ojo, que yo les aconsejaría que aprendieran ya a hacer fondos de ojo, y podemos diferenciar diferentes estructuras, tanto arterias, venas, la confluencia de los vasos, que esto pues no vamos a ahondar mucho con respecto a cómo se ven las arterias y las venas, sino cierto tipo de estructuras que vemos a nivel del fondo de ojo. ¿Alguien me podría decir qué es esto? ¿La fobia? ¿Mácula? Efectivamente, esta es la fobia, la parte amarilla o la parte más, es la parte visual o que tiene un mayor grado de agudeza visual, ¿no? Exactamente. Si bien toda la retina nos sirve para ver, pero esta es la zona, la fobia, que está alrededor de la mácula es la zona más oscura, es la zona que tiene mayor agudeza visual. Y esta es la que nos va a servir para dividir a la retina tanto en su porción temporal como en su porción nasal, como en la porción superior, como la porción inferior, ¿vale? Entonces, superior, inferior, temporal y nasal. Entonces, vean cómo en la porción nasal de la retina se encuentra esto, que pues como aquí ya no les pregunto, pero es el disco óptico. ¿Y qué es lo importante del disco óptico? ¿Alguien me podría decir? Es un punto ciego. Un punto ciego y es la emergencia del nervio óptico, ¿no? Eso es lo importante, la emergencia del nervio óptico. Entonces, al ser un punto ciego, se encuentra a nivel nasal, por lo tanto, podríamos decir ya desde ese punto que todos los individuos de manera normal tenemos un punto ciego a nivel temporal, ¿no? Ya que el nervio óptico o la emergencia del nervio óptico se encuentra en la región nasal de la retina. Entonces, ya
más a fondo, podríamos decir que también tendríamos que ver una excavación de la retina, la presencia del disco óptico, pues ya podríamos hablar si hay presencia de papiledema o si hay atrofia de retina, y eso es, atrofia de la papila óptica, y pues eso ya nos podría orientar a cierto tipo de patologías. Recuerden, y esto es muy importante, que el nervio óptico tiene, ¿qué diámetro? ¿Alguien me podría decir cuánto mide el nervio óptico? 1.8 por 2 punto algo, 2.5. Bueno, mide de 0.6 milímetros a 1.5 milímetros. Pero Ah, bueno, 1.8. vale. Entonces, lo importante aquí es que el nervio óptico tiene un recubrimiento de meninge, ¿ok? Por lo tanto, cuando hay un recubrimiento de meninge, si hay presencia de hipertensión intracraneal, también se ve afectado el diámetro del nervio óptico, y por esa razón, es como un punto exacto, o es un punto con el cual nosotros podríamos valorar la presencia de papiledema, cuando hay presencia de edema de papila. Creo que ya no se escucha. ¿Aló? Perdón, Aló. aquí José Ángel andaba con sus cosas de grabación. Discúlpenme, ¿eh? No, yo no. Bueno, X. Con respecto a esto, ahora, ya me hizo perder la inspiración, pero díganme un síndrome en el cual podríamos ver papiledema, aparte del síndrome de hipertensión intracraneal. Foster Kennedy. ¿Qué es el síndrome de Foster Kennedy que acabas de mencionar? Es un tumor el cual comprime el quiasma. Es un tumor el cual comprime el quiasma y parte de, el bulbo olfatorio, así que los pacientes pueden presentar anosmia, además de que hay papiledema de un lado y del otro. ¿Cuál es la causa más común del Foster Kennedy? Tumor. Meningiomas, ¿no? Entonces se produce papiledema, ¿en qué lugar? ¿Contralateral al tumor o ipsilateral al tumor? Ipsilateral. Ipsilateral, ¿no? Porque si bien no produce el Foster Kennedy, aquí muy importante, si ustedes se acuerdan, o bueno, no creo, con respecto a los síndromes de fosa anterior, de la bóveda craneana, uno de los más importantes, como ya mencionó José Ángel, es el Foster Kennedy. Foster Kennedy está dado por los meningiomas, y generalmente estos meningiomas se desplazan hacia un lado, ¿no? Tienen siempre predilección hacia un lado. Entonces llegan a comprimir tanto la vía olfatoria como la vía del nervio óptico, y al comprimir la vía del nervio óptico, si bien no producen hipertensión intracraneal, pero sí comprimen el nervio óptico, y como les dije, el nervio óptico tiene un recubrimiento de meninges, puede condicionar que se haga como un fenómeno de hipertensión intracraneal en el mismo nervio óptico. Por esa razón se produce papiledema. Y la presencia de anosmia ipsilateral. Contralateral se podría producir atrofia de la papila, ¿vale? Entonces, por eso es importante conocer que el espacio incluso por donde se recorre el nervio óptico, pues tiene un diámetro de 1.8 milímetros, es decir, hay un espacio entre el nervio óptico y el espacio donde corre el nervio, que es aproximadamente 2 a 4 milímetros mayor. O sea, por cualquier estructura se podría afectar. Y la salida del nervio óptico, que no es algo que les vaya a hablar ahorita, pero solamente recuerden que va acompañada por los nervios oculomotores, pero los nervios oculomotores, ¿dónde está su salida, Luis? Por el agujero orbital superior. Por la hendidura esfenoidal, ¿vale? Hendidura esfenoidal, que ¿cómo se está formada la hendidura esfenoidal? No sabría describirlo muy bien. Bueno, ese era tu tema, ¿no? Lo que acabo de escuchar. Por las alas mayores y las alas menores del esfenoides. Entonces, eso es importante porque vean cómo cambia mucho la anatomía, y es lo que comentábamos la clase pasada, que el nervio óptico tiene un agujero especial por el que sale, por el agujero óptico, que está en las alas mayores del esfenoides, pero mientras el resto de los músculos, si bien lo van siguiendo, posteriormente tienen otra salida, que es la hendidura esfenoidal superior, dada por las alas mayores y las alas menores. Entonces, si nosotros vemos que ya tiene afección oculomotora y tiene afección de la agudeza visual, pues podríamos ya más o menos ir pensando en cómo está el tamaño de la lesión, ¿no?
a que si solamente se afectan los músculos oculares o solamente se afecta la vía óptica, lo que comentábamos la clase pasada. Entonces, cosas importantes y que no pienso andar en ellos es las células, que si bien están formadas por conos y bastones, tienen que saber que hay una gran confluencia de conos y bastones a nivel de la mácula. Por eso es la zona con mayor agudeza visual. Y conforme se va yendo a la periferia, hay más confluencia de bastones que de conos. Aquí hay más conos, acá hay más bastones. Y en el punto ciego, pues no hay ni conos ni bastones, solamente la emergencia de los vasos y la formación del nervio óptico. Entonces, ¿cuál es la importancia aquí? De que los conos van a identificar formas y van a identificar colores, mientras que los bastones van a identificar luz y movimiento. Por esa razón, cuando evaluamos la agudeza visual, podemos detectar en las periferias más que la forma o el color de un objeto, podremos identificar cuando algo se mueve. Y es algo que evaluamos cuando hacemos una campimetría por confrontación. Entonces, como les mencionaba, la retina la podemos dividir en primera instancia como la retina nasal o interna y la retina temporal, ¿no? La retina temporal, lo importante que va a tener es que vean cómo ve el campo nasal, como les había comentado anteriormente, mientras que la retina nasal va a ver el campo temporal. Esto es importante posteriormente para ver la clínica y los diferentes trastornos visuales y cómo se va a correlacionar con respecto al trayecto del nervio óptico. Y como la retina inferior va a ver el campo visual superior, mientras que la retina superior va a ver el campo visual inferior, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a comenzar la vía visual? Si ustedes se dan cuenta, a nivel del trayecto de la vía óptica, todo inicia a nivel de la retina, posteriormente el trayecto se va haciendo más posterior. Y vean, aquí vamos a describir primero la retina temporal. Vean, la retina temporal que ve el campo visual nasal, como ya habíamos comentado. La retina temporal, lo importante que tiene es que siempre va ipsilateral. En este caso, siempre va ipsilateral y vean cómo va en la porción externa del nervio óptico y no se decusa. No hay decusación de la vía temporal. Y posteriormente se va de forma lateral y posterior hasta el cuerpo geniculado lateral. ¿Ok? Mientras que la vía o la retina nasal se decusa y forma esta famosa decusación que se llama quiasma. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir de dónde viene la palabra quiasma? A ver, José Ángel. Es porque se parece a la letra del alfabeto griego, ¿Qué letra del alfabeto griego? a la letra chi. Ok. Ok, esa es la razón por la que se llama quiasma. Y eso lo sabe porque eres muy culto. Ok, perdónenme. Bueno, vamos a ver entonces cómo la retina nasal sin decusa y se va contralateral. Entonces vean cómo la retina nasal del ojo izquierdo se hace derecho, mientras que la retina temporal del ojo derecho continúa ipsilateral hasta llegar al cuerpo geniculado lateral. Esto es importante porque más adelante vamos a ir viendo clínica, ¿no? Cómo se ve todo esto con respecto a los cambios en la agudeza visual. Lo mismo que les comentaba, como estas dos vías van a condicionar a la formación del nervio óptico, como el nervio óptico va a llevar fibras tanto de la retina temporal como de la retina nasal, ipsilateral. En el quiasma se decusa la retina nasal y la derecha se hace izquierda, la izquierda se hace derecha, pero la temporal continúa ipsilateral, formando lo que es el tracto óptico hasta llegar al cuerpo geniculado lateral. Vean aquí la importancia anatómica que tiene, es que en esta zona vamos a encontrar que ¿qué estructura es esta? Vamos a preguntarle a Carolina. ¿Qué estructura es esta? Mesencéfalo. Hola. Ok, muy bien, esto es el mesencéfalo, eso es importante que lo sepan,
vean cómo lateral al mesencéfalo vamos a encontrar el cuerpo geniculado lateral. ¿Y esto por qué es importante o por qué tiene relevancia clínica? Porque el cuerpo geniculado lateral, ahí se va a dar una primera conexión de la vía visual y se va a distribuir hacia la cisura calcarina a nivel occipital, pero no todas las interneuronas, no todas las neuronas van a hacer conexión. No todas se van a hacer conexión en el cuerpo geniculado lateral y van a irse con una segunda fotoneurona, sino que algunas van a tener conexiones a nivel del mesencéfalo, a nivel del colículo superior, en el núcleo pretectal. Entonces, si tienen conexión en el núcleo pretectal, también van a tener una conexión indirecta con el núcleo accesorio del trigémino. ¿Cuál es el núcleo accesorio del trigémino, Lalo? Lalo, ¿estás ahí? Es que no recuerdo, es que el núcleo del trigémino es larguísimo, pero es en la porción mesencefálica, es el más superior. Ok, el núcleo accesorio del trigémino, y no se les olvide, es el núcleo de Edinger-Westphal, ¿ok? ¿Qué relevancia clínica tiene el núcleo de Edinger-Westphal? Oye. Ese no es del Ese es tercero. el tercer Ajá, par. ese es el Perdón. tercer par craneal. Perdónenme. Sí, porque quinto. Núcleo del tercero, perdónenme. Del Entonces tercer sí. nervio. Núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Núcleo accesorio perdón, dije trigémino, del tercer par craneal. Perdónenme. Error. Las dos empiezan con T. Pero bueno, muy bien. Entonces, núcleo accesorio del tercero. Núcleo de Edinger-Westphal. ¿Qué relevancia anatómica o qué relevancia clínica tiene el núcleo de Edinger-Westphal? Su función parasimpática. ¿Qué más? El reflejo de acomodación. Exactamente, ya lo acaban de decir muy bien. Tiene la importancia de que el núcleo de Edinger-Westphal sale entonces del segundo nervio craneal a nivel del cuerpo geniculado lateral. No todas van a hacer conexión y posteriormente se van hacia el mesencéfalo, hacia el área precentral, hacen conexión hacia el núcleo de Edinger-Westphal. Después del núcleo de Edinger-Westphal se hacen bilateral. Acuérdense que el núcleo accesorio siempre va a ser como un estímulo bilateral y se va a estimular tanto la vía del tercer nervio craneal, y el tercer nervio craneal, pues el oculomotor va a ir hacia adelante y hacia abajo, hacia el ganglio ciliar. En el ganglio ciliar se va a conectar y va a inervar tanto el músculo constrictor del iris como el músculo elevador del párpado. Entonces, vean la importancia anatómica de que el cuerpo geniculado lateral se encuentra en esta zona a nivel de los colículos superiores, hacen conexión a nivel del núcleo pretectal, posteriormente hacen conexión en el núcleo de Edinger-Westphal, que se hace bilateral, sale o hace conexión a nivel del núcleo del tercero, sale como, como una rama motora y una rama que lleva fibras parasimpáticas preganglionares hacia el ganglio ciliar y hacen este reflejo de fotomotor. Entonces, vean la importancia de esta conexión de la vía visual a nivel del cuerpo geniculado lateral, que el reflejo fotomotor va a estar presentado aquí en esta zona por el estímulo de Edinger-Westphal a nivel del núcleo del tercero y reflejo del ciliar, reflejo fotomotor, y cómo que a la vez que se estimula el Edinger-Westphal ipsilateral, también lleva estímulos contralaterales y se estimula el Edinger-Westphal contralateral, por lo tanto se hace un estímulo consensual. Entonces vean, esta es la importancia. Otra de las importancias que es que a nivel de este núcleo pretectal también se va formando algo que se llama la vía tectoespinal. La vía tectoespinal es que en el momento en que hay un estímulo, por ejemplo un estímulo a la derecha, tanto hay un reflejo en voltear o girar la cabeza hacia el lado del estímulo, también giran los ojos. Es por eso que los ojos también giran en ese momento junto con el estímulo tectoespinal, que va a estar dado aquí a nivel del mesencéfalo superior. ¿Ok? Entonces, importancias anatómicas es esto, que aquí a nivel mesencefálico, por medio del cuerpo geniculado lateral y estas fibras que ya hacen sinapsis a nivel del núcleo pretectal, al nivel del núcleo de Edinger-Westphal y que llevan hacia el ganglio ciliar, van a estimular el reflejo fotomotor y consensual. Y aquí viene otro tercer reflejo, un tercer reflejo de la vía visual.
que me falta. ¿Cuál es? ¿Alguien me puede decir? Ya les dije 2 de los 3 importantes. Fotomotor, Acomodación. consensual, acomodación, exactamente. ¿Y alguien me puede decir por qué no se está dando el reflejo de acomodación aquí? Porque se necesita un objeto para poder ubicar la distancia en la que se está. El reflejo de acomodación, como ustedes como ya están bien comentando, es esto, ¿no? En el cual al paciente, perdónenme por la imagen pixeleada, acabo de hacer la expo hace rato, Lalo me obligó, perdónenme. Vean cómo se le pide al paciente que vea primero un objeto de lejos y luego posteriormente se le hace un objeto cercano. Y siempre la acomodación tiene que ser una acomodación horizontal. Entonces, vean, el reflejo de acomodación no hace un estímulo, no hace un relevo a nivel mesencefálico. El reflejo de acomodación se va más atrás hacia lo que es la cisura calcarina a nivel del hemisferio occipital, a nivel de la región occipital, y es ahí donde se tiene que hacer un regreso de la región occipital hacia la región pretectal para poder dar este reflejo de acomodación. ¿Por qué a nivel occipital? También a nivel occipital, si se acuerdan de una vía muy importante, es que hay conexión con los núcleos vestibulares, como de los núcleos, núcleo fastigio a nivel cerebeloso. Entonces, el reflejo consensual no solamente abarca la vía visual, el reflejo consensual abarca el cerebelo. Entonces, hay una acomodación que siempre es horizontal. Cuando hay una acomodación que es vertical, esta podríamos pensar en que hay una afección a nivel cerebeloso por la afección del núcleo fastigio del cerebelo. Entonces, recuerden esto, que a nivel retinial, vean cómo viene aquí la vía óptica, o el nervio óptico, tracto óptico, hacia el cuerpo geniculado lateral. Y en este punto, las fibras todavía son, la temporal viene siendo ipsilateral, mientras que la nasal es contralateral. Posterior al cuerpo geniculado lateral, se vienen produciendo las radiaciones ópticas. Esto ya viene dando un poquito más de complejidad. ¿Por qué? Porque hay 4 radiaciones ópticas, ¿no? Las radiaciones ópticas inferiores y las radiaciones ópticas superiores. Acuérdense que las radiaciones que inferior tiene o abarca el campo visual superior, mientras que las radiaciones ópticas superiores abarcan el campo visual inferior. Entonces, se forman estas radiaciones ópticas, unas internas y otras externas, que se van a ir a nivel, si nosotros vemos en este corte, vean cómo se va el quiasma óptico, tracto óptico, cuerpo geniculado lateral, y se van hacia adelante formando esta asa, que este es el asa de Meyer. Pero algo importante aquí es que las radiaciones ópticas que van a llevar la retina inferior forman esta asa de Meyer. Entonces, esto es importante, ¿eh? Las radiaciones ópticas inferiores formadas por la retina inferior, que ve el campo visual superior, forman el asa de Meyer. Mientras que las radiaciones ópticas superiores casi siempre van directas. Y vean cómo van ipsilateral o van cerca de los ventrículos laterales, los ventrículos en su porción temporal, ¿no? Entonces vean aquí, nuevamente, vean cómo va la fibra o la retina temporal va ipsilateral, la retina nasal va contralateral, forman el quiasma óptico, aquí se unen, forman el tracto óptico, llegan al cuerpo geniculado, hacen sus conexiones a nivel del núcleo de núcleos pretectales, núcleo de Edinger-Westphal. Posteriormente, a nivel posterior al cuerpo geniculado lateral, se hace una radiación óptica inferior, que va a llevar la vía, bueno, quédense con que es inferior, que la inferior ve lo de que está arriba, y una superior, que ve lo que está hacia abajo. La vía o la radiación óptica inferior forma esta asa de Meyer, y esto es importante porque lo inferior va a ir a nivel del temporal, mientras que lo superior va a ir a nivel del parietal.
Entonces, posteriormente ya llegan hacia la cisura calcarina, y en la cisura calcarina, bueno, lo que les comentaba nuevamente, lo parietal o las radiaciones ópticas parietales son las superiores y las temporales son inferiores, y como a nivel de la cisura calcarina, pues ya se van a alojar aquí a nivel de la cisura calcarina y van a encontrarse en qué núcleos del área de Brodmann, Mariano. Sí, hola. Sí, era, nada más me acuerdo del 19. Bueno, el 19 El, el 17, ¿no? Y de forma secundaria la área 18 y 19. 18 y 19. Ok, entonces el área de Brodmann que está encargada de la visión es el área 17 de Brodmann. Ok, y las áreas de asociación visual son la 18 y 19. Y bueno, ya aquí podríamos hablar un poquito de cómo se van una vía dorsal y una vía dorsolateral y una vía inferior, y cómo hacen conexiones al área 37 y al área 5 y 7 de Brodmann, y pues por esa razón podemos tener la protopragnosia, es decir, recordar caras, o la memoria visoespacial, es decir, de que uno entra a su cuarto y puede localizar dónde están sus objetos, dónde deja sus tenis, dónde deja sus calzones. Esto por las irradiaciones que tiene. Dorso lateral que va hacia arriba y hacia adelante a nivel del lobulillo parietal superior en el área 5 y 7 de Brodmann para ver localizaciones visoespaciales, mientras que la vía dorsal inferior, o esa fibrilla dorsal inferior, va hacia el área 37 de Brodmann a nivel de el giro temporal medio y el giro temporal superior, y se localizan o hacen conexión en el área 37 de Brodmann y nos ayuda a reconocer rostros. ¿Okay? Esto es importante porque hay ciertos síndromes que podrían condicionar afecciones en estas zonas, por ejemplo, el síndrome de Balin. ¿Okay? Que en el síndrome de Balin lo que ocurre es esta pérdida o esta alteración que se llama simultagnosia, que es decir, que cuando se ponen dos objetos al mismo tiempo, solamente pueden ver uno, aunque estén los dos, y la agudeza visual está conservada. Y que si se pone uno por uno y se le tapa un ojo, pues puede identificar. Mientras que cuando hay afección en la vía 37 de Brodmann, pues o un infarto en la región temporal, en el giro temporal superior, entonces la persona tiene esta prosopagnosia, en el cual deja de reconocer rostros de personas pues muy cercanas, ¿no? Eso es lo importante de conocer estas irradiaciones de la vía visual, que bueno, ya con las tecnologías pues ya ven la tomografía, la resonancia magnética, y ya saben dónde está la lesión, pero de forma clínica y en un consultorio privado, pues de esa forma se podrían lucir, ¿no? Entonces, las radiaciones genículo-calcarinas o las radiaciones ópticas inferiores van a formar el asa de Meyer, como ya les había comentado. Y pues terminan aquí, a nivel de la cisura calcarina en el lóbulo occipital, con el área 17, o el área dentada, como se llama. Si ustedes recuerdan, ¿cuántas capas celulares tiene la corteza cerebral? Tiene 6 capas. 6. Pero no toda la corteza cerebral tiene 6 capas. Algunas zonas de la corteza cerebral únicamente cuentan con 4, con 3 capas, y son más adelgazadas. ¿Cuáles son las únicas áreas de la corteza cerebral que tienen las 6 capas? Las motoras y sensitivas, ¿no? Exactamente. Las estrictamente motoras y las estrictamente sensitivas. Es decir, la corteza o el área motora primaria, el área 4, el área el área sensitiva primaria, 3, 2 y 1, y el área visual primaria, el área 17, son las únicas que tienen las 6 capas, ¿vale? Y bueno, esta es otra forma en la cual podemos ver cómo las irradiaciones a nivel del cuerpo geniculado lateral se van hacia adelante, y dijimos que hacia adelante forman esta asa de Meyer que lleva las radiaciones ópticas inferiores, mientras
que las más directas se van inmediatamente hacia atrás y son las radiaciones ópticas o radiaciones genículo-calcarinas, para que ahí no haya como problemas en acordarnos de cómo es la anatomía, y zonas superiores, y estas pues llegan hacia el área de 17 de Brodmann. Vean aquí como anatómicamente, aquí ya vemos el quiasma óptico, y relación anatómica importante, que el quiasma óptico tiene una zona o tiene mucha conexión a nivel supracelular. ¿Con qué estructura? En el hipotálamo. Con la hipófisis. ¿Supra? Por lo tanto, con la hipófisis. Pero no, la hipófisis queda por debajo del quiasma. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque lesiones que afecten el hipófisis, generalmente macroadenomas hipofisiarios, no se van a quedar por debajo de este techo de la hipófisis, esta estructura celular, sino que se van a desplazar hacia arriba y hacia adelante y van a lesionar el quiasma óptico. O sea, acuérdense, siempre que tengan, y vamos a ir viendo más adelante cómo es la correlación clínica de esta vía visual, que tengan este tipo de mianopsias, entonces tienen que sospechar en que haya alguna afección a nivel hipofisiario. Generalmente macroadenomas hipofisiarios más de 1 centímetro y son estos no funcionantes. Y pues es una urgencia, ¿no? Porque si no, hay pérdida de la visión permanente. Ahora, vamos a ver ahora sí la correlación clínica que todo esto que ya hablamos tiene. Perdonen mi imagen pixeleada, pero vean lo que les decía. La retina está formada por una porción nasal y una porción temporal, que se van a ir directamente a formar el nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, cuerpo geniculado, conexiones a nivel del reflejo fotomotor, consensual, cuerpo geniculado, radiación óptica o genículo calcarina inferior, asa de Meyer, hacia la cisura calcarina, y la radiación genículo calcarina superior. ¿Ok? Entonces, si tenemos una lesión ubicada a nivel del nervio óptico, ¿qué es lo que vamos a encontrar, Karen? Amaurosis, Bueno, a ver quién contestó otra vez. Yo, María, amaurosis. Amaurosis del ojo derecho. Vean, como aquí el nervio óptico derecho es el que está afectado, por lo tanto se lleva tanto las fibras temporales como las fibras nasales que van a llevar, acuérdense, la retina nasal va a ver las estructuras temporales, mientras que la vía temporal va a ver las estructuras nasales. Entonces, como ya bien dijiste, vas a tener amaurosis del ojo derecho, del ojo lesionado. Vean, como estos son los campos visuales, ¿ok? Para que no haya duda en este aspecto. Estos son campos visuales, no es el ojo lesionado, sino esta visión, ¿cómo se le llama? Estenopeica, ¿vale? Y cómo se pierde toda la visión del ojo derecho. Y como bien dijiste, amaurosis derecha, ¿no? Ahora, si la estructura se encontrara a nivel del quiasma óptico, ¿cómo se encontrarían los campos visuales, Brian? ¿Sería una hemianopsia bilateral? ¿Por qué? ¿Cuál es la correlación clínica? Es muy fácil. ¿Ok? Bueno, disculpe por... la correlación clínica sería que se están dañando los campos... Perdón, se están dañando las fibras de origen nasal. Exactamente, Tanto, muy bien. se están afectando los campos visuales temporales. Muy bien, muy bien dicho. Entonces, vean cómo les había dicho que la retina temporal siempre va a ir ipsilateral en esta zona, mientras que la retina nasal
se decusa contralateral, por lo tanto, si hay una lesión en el quiasma óptico, generalmente macroadenomas hipoficiarios, se va a presentar esta afección, como ya bien dijo Brian, que es la hemianopsia bitemporal. ¿Okay? Se daña la retina nasal, por lo tanto se pierde la visión temporal en el paciente. ¿Ok? O también llamada hemianopsia heterónima. Ok. A ver, vamos a ver. ¿Quién más? Christopher Cano. Si hay una lesión a nivel del tracto óptico, ¿cómo sería la visión en el paciente? ¿Y cuál es la correlación anatómica? Sí, bueno, pues se va a ver alterada de, pues, tanto una parte temporal como esta decusación nasal también opuesta. Ok, ¿y qué vía visual? En el ojo derecho, ¿cuál se va a perder? Fíjate que es el tracto óptico derecho. En el ojo derecho, ¿qué vía se va a perder? Sí. ¿El campo temporal o el campo nasal? El temporal. El temporal. ¿Seguro? No, el nasal, disculpa. Ok, el nasal. ¿Y en el ojo izquierdo? Ahí sí, el temporal. Entonces vean cómo a nivel del tracto óptico, quiero que recuerden esto, o quiero que es un poquito difícil como el ejercicio pensándolo rápido, pero vean cómo que en las fibras temporales siempre van ipsilaterales hasta llegar al tracto óptico. Y vean, aquí en el tracto óptico se perdió la fibra temporal del ojo derecho. Por lo tanto, acuérdense que la temporal pierde la visión nasal. Entonces, vean, el ojo derecho se perdió la visión nasal. Pero también se llevan las fibras nasales que se decusaron a nivel del quiasma óptico, a nivel del tracto óptico, van las fibras nasales, por lo tanto se pierde la visión temporal del lado del ojo izquierdo. Y esto se le llama hemianopsia homónima, porque son del mismo lado, izquierdo, porque se perdió la visión aquí de esta región, ¿no? De la región izquierda. El paciente puede ver hacia la derecha, puede ver hacia el centro, pero del lado izquierdo está perdido. Estas son las lesiones pregeniculadas, ¿ok? Ahora vamos con las lesiones postgeniculadas, que estas ya confieren un poquito más de dificultad. ¿Por qué? Porque aquí también hay afecciones. Pueden haber afecciones solas de las radiaciones ópticas inferiores, aquí en el asa de Meyer, como de las radiaciones ópticas superiores en la radiación genículo-calcarina superior, ¿ok? O a nivel occipital. Entonces, si tenemos una lesión a nivel del asa de Meyer, ya sea por un tumor, lo que se les ocurra, no, ahorita no vamos a ahondar en ese tipo de causas, sino el paciente tiene una lesión a nivel de la radiación genículo-calcarina inferior, asa de Meyer, ¿cómo va a ser la visión en el paciente? José Ángel. Ay, no va a tener vista superior del lado nasal, digo temporal, nasal derecho y temporal izquierdo. O sea, se va a perder todo. No va a tener una cuadrantanopsia. Exactamente. Entonces, dense cuenta de eso. Vean cómo a nivel del tracto óptico se fue todo lo que es la vía temporal del ojo izquierdo, como la vía nasal del ojo izquierdo, pero en este caso solamente se están afectando las radiaciones ópticas inferiores, por lo tanto el inferior ve en lo superior, por lo tanto no se está afectando todo como hace rato, es decir, no se va a afectar toda la vía superior, porque acuérdense que la vía superior que está afectado aquí, solamente vamos a tener esta cuadrantanopsia homónima ipsilateral, izquierda también, ¿vale? Vean, recuérdense, al igual que como vimos hace rato, en la hemianopsia homónima izquierda, el tracto óptico, vean todo lo que ve el tracto óptico, vean esto. Esto es lo que ve el tracto óptico. Ya aquí, a nivel posterior o postgeniculado, ya vimos que esa vía visual se dividió en una superior y en una inferior. Pero es lo mismo, ¿eh? No estamos viendo todo lo superior y todo lo inferior, no, del mismo lado que ya habíamos perdido. Lo derecho ve lo izquierdo y lo izquierdo ve lo derecho. Entonces, si perdemos el asa de Meyer, vamos a tener esta cuadrantanopsia,
pero de contralateral hacia de la lesión. ¿Por qué? Porque se perdió el tracto o la vía retiniana medial, ¿vale? Que ve, la retiniana medial ve la región nasal del ojo derecho, ve la región ipsilateral, pero solamente perdimos las vías o el tracto genículo calcarino inferior, por lo tanto perdimos la porción superior. Como les repetí, este es el campo visual, mientras que de la retina nasal contralateral perdimos la región o la vista también superior. Por esto esta cuadrantanopsia superior homónima izquierda, ¿vale? Ahora, si nos vamos un poquito más hacia atrás, hacia la radiación genículo-calcarina, pero ahora superior, ¿cómo estaría la agudeza visual, los campos visuales, Lalo? Sería pues muy parecido, solo que ahora invertido. Sería una cuadrantanopsia inferior homónima izquierda. Efectivamente. Entonces, vean, como aquí solamente se perdió la superior, pero acá seguirían, vamos a poner este ejemplo, seguirían intactos, pero como bien dijo Lalo, se pierde ahora las radiaciones superiores, por lo tanto se pierde la visión inferior, tendríamos esta cuadrantanopsia inferior homónima izquierda por la afección de las radiaciones ópticas superiores, ¿ok? Ahora vamos a decirle a... ¿Quién? Rey Josué. Ahora, si tuviéramos una lesión a nivel occipital, de un solo lado, no es bilateral, ¿cómo estaría la agudeza visual en el paciente? Bueno, creo que Rey Habría Carlos. una pérdida de visión de un solo ojo, de la agudeza visual. ¿De un solo ojo? ¿Seguro? Acuérdate que aquí ya hubo la decusación y ya la vía nasal ya se hizo contralateral. La única que es ipsilateral es la temporal. ¿Cómo sería la visión? No sería de un solo ojo. Entonces afectaría a ambos, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo sería la visión entonces? O yo. A ver, ¿quién le quiere ayudar? ¿No? Muy bien. Igual ahí en la imagen habría respeto macular, ¿no? Excelente, muy bien. Tráiganle una cheve a estos estudiantes. Excelente, ¿eh? Muy buena correlación y es justamente a lo que iba. Entonces, vean cómo se perdieron la retina nasal contralateral, la retina temporal ipsilateral y, como bien dijeron, una hemianopsia homónima izquierda. Y es justamente eso, que vean, que aquí puse, a diferencia de las diapositivas anteriores, en el cual vimos una hemianopsia homónima izquierda, pero cómo se perdía toda la región, la temporal, toda la nasal, como aquí les puse como este puntito blanco, que muy bien dicho, habla sobre la mácula central. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mácula tiene una representación bioccipital. Por esa razón es que no se pierde toda la agudeza visual, aunque se tenga la mianopsia izquierda. Y esto es más fácil, pues, verlo con una campimetría visual, pues, pero ya con estudios electrofisiológicos, ¿no? Entonces, bueno, ya me adelantaron esto, ¿cómo diferenciar si es una
el tipo de la hemianopsia homónima, en este caso la hemianopsia homónima izquierda, que está dado por una lesión del tracto óptico, versus una hemianopsia homónima izquierda que está dado por una afección a nivel occipital, ya lo adelantaron muy bien, que la pregenicular, perdón, aquí se me fue una A, la pregenicular o la que afecta al tracto óptico, aquí el cuerpo geniculado lateral, como bien dijeron, en el cuerpo geniculado lateral se están dando las conexiones a nivel mesencefálico, este reflejo fotomotor y este reflejo consensual. Entonces, cuando hay una lesión a nivel pregeniculado, se pierden tanto el reflejo fotomotor, pero algo importante aquí es que, vamos a dibujarlo aquí, tenemos el ojo izquierdo, el ojo derecho, vean cómo se afectó la región temporal o la visión, el campo visual temporal del ojo izquierdo y el campo visual nasal del ojo derecho, que en este momento, si nosotros ponemos un estímulo visual a nivel únicamente de estos campos visuales, de este campo visual temporal y de este campo visual nasal, pues va a haber abolición o no va a haber ningún estímulo fotomotor ni consensual, porque todavía no se ha dado esta interconexión. Todo esto se perdió acá. Mientras que a nivel postgenicular, no sé por qué le puse genicular a todos, a nivel postgenicular hay una pérdida, o bueno, hay una persistencia, porque ya se dio toda esta conexión, ya ocurrió, y todo este daño ya está más posterior. El paciente, si bien va a tener la hemianopsia, pero nosotros le ponemos un estímulo luminoso en el campo temporal, si bien el paciente no va a ver la luz del campo temporal del ojo izquierdo o del campo nasal del ojo derecho, no va a ver la luz, pero sí, como bien dijeron, sí se va a ver o sí se va a presentar un reflejo fotomotor y consensual. Y me pueden decir, pero es que se está estimulando del otro lado. No, aunque ya estos estudios, o bueno, ya este tipo de neurología es un poquito más fina, vamos a decirlo así, que si solamente estimulamos el campo temporal y solamente estimulamos el campo nasal, aún así va a existir este reflejo fotomotor y consensual por estas interconexiones a nivel mesencefálico, a nivel de los colículos superiores, a nivel del núcleo pretectal, del núcleo de Edinger-Westphal, ya se realizaron. Por lo tanto, aunque el paciente no vea la luz, sí se van a presentar estos reflejos fotomotores, tanto el reflejo fotomotor simple como el reflejo fotomotor consensual. Muy bien. Ok, pues ya era todo lo que les traía. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, queja, sugerencia. ¿No? No, bueno, la persona no estuvo bastante padre. Wow, gracias. Bueno, entonces ya les dejo el micrófono aquí. Yo tengo Sin una quejas. duda o sea, perdón, no entiendo mucho como de la vía visual, entonces como que, o sea, las personas que nacen invidentes, que nacen que no pueden ver, se debe a una, eh, ah, am, ¿cómo decirlo? Como que la vía visual no está funcionando o por qué. Esa es una muy buena pregunta. Es muy raro que una persona nazca ciega. Pero sí, cuando nace ciega, no quiere decir, perdón, no quiere decir que haya una lesión estrictamente necesaria a nivel del nervio óptico. Generalmente, o lo que ocurre, es que la lesión puede ser que haya una atrofia retiniana o que haya una malformación retiniana y por esa razón no pueden ver. ¿Y qué es lo que va a condicionar al final de cuentas? Va a ser una atrofia tanto del quiasma óptico. No quiere decir que no exista, sí va a existir, pero están más delgaditos y afuncionales. Pero las radiaciones ópticas, sí, estas generalmente se ven perdidas en estos pacientes que nacen ciegos de nacimiento.
Otra razón que nazcan ciegos de nacimiento es que haya una atrofia bioccipital. Y en esta atrofia bioccipital, pues si ustedes ven todo el estímulo eléctrico al final de cuentas va a llegar a esta región. Si no hay regiones occipitales, entonces aunque esté íntegra todo este resto de la vía visual, también se va a ver atrofiada por esta pérdida de interconexiones. Es un poquito más complejo los pacientes que nacen ciegos, de estos ciegos, se me fue la palabra, neonatales, pero pueden ser una de las dos causas. Entonces hay que recordar qué es lo que, si están ciegos completamente, o es que se llevó tanto el nervio óptico bilateral, pero eso es un poquito más raro, por eso te digo de la agenesia retiniana, o están ciegos porque se llevó la región occipital, ¿vale? No sé, una giria, una polimicrogiria, podría condicionar toda esta atrofia, y el resto de la vía visual no es que no se encuentre, sino que se encuentra, como estado hipofuncionante, se encuentra atrofiada, se encuentra más pequeña. De todas maneras, pues, afuncional tanto por esto como de esto. Y aquí me podrían decir, ¿cómo podría diferenciar yo clínicamente? Pues clínicamente, y como ya bien lo dijeron, es con los reflejos. Si los reflejos están con, si el paciente tiene una afección a nivel occipital, tiene una poli o microgiria occipital, entonces va a estar ciego, pero los reflejos fotomotores y consensuales van a estar conservados. Por lo tanto, podría decir, no, ok, entonces su defecto o su afección en el nacimiento se debe acá, en esta zona. Pero si el reflejo fotomotor y consensual están abolidos, entonces su defecto o afección es a nivel retiniano. Pero esos ya son cositas o cosas más complejas, pues que competen un poquito más al mundo del genetista, ¿no? Uno como clínico lo debería de identificar, pero es muy difícil, ¿no? Como un bebé te va a decir, no, pues estoy ciego. Ya generalmente ya se identifica como por estas caídas frecuentes, estas dificultades para la deambulación o para la fijación de la mirada, que bueno, te digo, detectarlos desde el nacimiento sí va a ser más difícil, pero pues hay que recordar que siempre no siempre van acompañados solamente con pérdida de la visión. Generalmente siempre se acompañan con algún otro tipo de defecto o malformación a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Pero sí, muy buena pregunta. Oye, pero yo también tengo una duda, ahorita que estabas hablando de eso. Por ejemplo, en el caso de los en el caso de los retinoblastomas, ¿ahí cómo es la vista? O sea, por ejemplo, se supone que es un tumor sobre la retina, pero ese tumor llega a ser hasta cierta parte funcional que el niño ve normal, o de plano sí tiene como un defecto en un campo visual. Bueno, los retinoblastomas, como tú bien lo dijiste, eso es una neoplasia a nivel retinial. Entonces, tú dime, ¿cómo estaría la visión en el ojo afectado? Pues No, o sea, tendría que ser una afectación sobre el campo, pero me refiero a que si hay algún punto en el que son funcionales, o sea... Al principio sí, al principio los retinoblastomas sí tienen, cuando están todavía como en crecimiento, como todavía no se está llevando como todavía no hay una afección de toda la retina, pues imagínate, si se forma un retinoblastoma a nivel de la retina nasal superior, pues lo primero que se pierde es la visión, la visión temporal inferior, y poco a poco pues va creciendo con respecto a cómo se va extendiendo este tipo de lesiones, ¿no? O sea, sí, la agudeza visual se va perdiendo, pero también es fragmentada. Obviamente que en cuanto un niño te dice, no, pues estoy dejando de ver, no vamos a pensar en, pues probablemente tengo una afección isquémica en esta zona, ¿no? Pues se le hace el fondo de ojos, o muy fácil, se le hace el reflejo, el reflejo rojo, y si no tiene ese reflejo rojo que tenga, ¿cómo se llama esto? Bueno, se ve blanco en lo que el punto rojo. Leucocorea se llama. Leucocorea, exactamente, perdóname por la palabra, por no recordar.
se llama leucocoria exactamente, eso es, como te digo, es más tema de pediatría, no de neurología. Esta presencia de leucocoria, pues ya te podría indicar que se trata de un tumor a nivel retinal, no retinoblastoma, pero es un tumor a nivel retinal, pero sí, obviamente hay una pérdida gradual de la agudeza visual. Gracias. Doctor, ¿cuáles son las principales causas de una neuritis del segundo par craneal? Neuritis del segundo par craneal, te podría decir tanto esclerosis múltiple, te podría hablar de afecciones virales, generalmente virus de la varicela zoster, otro tipo vamos a decirlo, de neuritis, las vasculitis, este tipo de patologías inflamatorias, generalmente, como te digo, autoinmunes, vasculitis, esclerosis múltiple. Neoplasias no es tan común que produzcan neuritis, sino que producen atrofia, ¿vale? ¿Qué vamos a decir? Se me fue la onda. Metástasis, endócrinas, ¿no? Autoinmunes, vasculitis, se me fue la onda. Vasculares como isquemias, te pueden condicionar neuritis en un principio y posteriormente te producen la isquemia vascular o la maurosis, que ya propiamente dicha. Sí, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Es una pregunta muy personal. Pero generalmente lo que te da neuritis, sí, te lo podría decir, es esclerosis múltiple y causas autoinmunes inflamatorias, generalmente vasculitis, ¿vale? Gracias. Son las más comunes, es lo primero que tienes que pensar. Ya puedes tener anticuerpos dirigidos hacia el nervio óptico, generalmente este tipo de anticuerpos raros o anticuerpos antiacuaporina 4 también te puede producir neuritis óptica. La neuritis óptica es muy clásica, como la podemos identificar con la presencia o afección, una disminución de la agudeza visual y dolor a la movilización ocular. Se me olvidaba también la uveitis, la uveitis posterior te podría condicionar también neuritis, ¿vale? Y es como hay uno de los diagnósticos diferenciales con respecto a la neuritis óptica ocasionada por la esclerosis múltiple, ¿vale? Ok, gracias. ¿Ya? Bueno. No, pues ya, ahí los dejo con Lalo y Ángel.